Saludos en el nombre de Jesús, soy el obispo Chester Wright. Y esta es la enseñanza de series de orando como los apóstoles oraban. Esa es lección número 9 y parte 2 del tema de Dios es un espíritu, comunicando con Él solo puede ser sobrenaturalmente. No podemos orar por el espíritu, sino primero tenemos el espíritu en nosotros. Ahora, la última lección, hablamos de unos cuantos principios aquí, parte de uno de este tema aquí. Y cerramos el tema hablando de los primeros judíos que recibieron el Espíritu Santo. Pero en esta lección me gustaría comenzar hablando de los primeros gentiles que recibieron el Espíritu Santo. La mayoría de nosotros somos gentiles. Solamente hay dos razas en la Biblia, hay judío y gentil. Los primeros gentiles que recibieron el Espíritu Santo eran tan tremendo. Hechos capítulo 2, había un hombre llamado Cornelio, hermanos, un hombre devoto que temía a Dios con toda su casa, que daba mucha ofrenda al pueblo y oraba a Dios, y vio una visión como a las 3 de la tarde. 6 de la mañana es 6 de la mañana era el principio del día en el tiempo judío, en ese particular día. La hora novena del día, el ángel del Señor vino a Cornelio y le dijo: Señor, ¿qué es? Tus oraciones han venido a Dios como un memorial. Ahora manda hombres por Jopa y llama por un hombre Simón, sobrenombre Pedro. Este hombre te dirá todo lo que debes de hacer. La palabra debes hacer, esa palabra en el griego es lo que es necesario hacer. Ahora, de nuevo, el tema entero de esta lección y la última lección es cómo oro en el Espíritu si no tengo el Espíritu. Y hablamos de los primeros judíos que hablaron en lenguas. El Espíritu Santo les daba que hablasen según. Pero aquí son los primeros gentiles que recibieron. Así es que Pedro, que es un judío, que no tenía nada que ver con los gentiles, era un fariseo antes de ser salvo y batalló un poco con ellos. Él está en Jopa y es a la mediodía. Y Pedro, mientras que esperaba que se preparara el lonche, fue allá arriba del techo de la casa a refrescarse un poco, yo pienso, a orar un poco. Está orando allí y en esa oración entra en el Espíritu. Entra en otro lugar del Espíritu donde no está consciente de su alrededor. Y 3 veces ve que esta hoja se cae y había animales, hombres ahí que veía, y el Espíritu le dice: mata y come. Y el Pedro le dice: Señor, no he comido algo impuro, no he tocado nada impuro desde mi niñez. Y el Señor le dice: lo que yo he purificado, no llames eso impuro. Y para cuando uno acuerda, Pedro sale del Espíritu, y hay 3 hombres que le buscan ahí a Pedro. Para cuando el tiempo que el Señor le dice a Pedro tal cosa, le dice: oye, hay personas aquí que te están buscando a ti, Pedro. Él fue a escuchar la noticia de ellos y ellos le dijeron lo que le pasó a Cornelio. Se quedaron ahí la noche con ellos, pero Pedro se fue el próximo día, pero no fue solo Pedro. Pedro sabía, se llevó a 6 hombres con él para cubrirse como testigo. Esos 7 judíos llegan a la casa de Cornelio. Cornelio los quiere adorar y Pedro dice: no, yo solo soy un hombre, no me alabes a mí. Cornelio le comienza a compartir los detalles y Pedro le dice: es lo que Dios estaba hablando entonces allá en el techo arriba mientras que entró en el Espíritu. Así es que Pedro comienza cuando uno se pone a leerlo, si está grabado, es menos de 5 minutos el mensaje de Pedro a la casa de Cornelio. Primer mensaje a los gentiles. La escritura dice:
Dios había cumplido su palabra, porque Dios solo va a predicar por medio del hombre, no ángeles y no directamente por sí mismo. Así es que le dio a Pedro las llaves del reino. Así es que el ángel le dijo a Pedro que mandara al ángel que mandara por Pedro, porque Pedro fue dado las llaves del reino, hermano. Así es que mientras que Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos aquellos que oyeron la palabra. Así es que Dios había cumplido su palabra, para que Dios no hubiera violado su palabra, porque esta gente estaba desesperada y quería el Espíritu Santo ahora mismo, ya. Cornelio tenía su casa devota ahí, hermanos, y era bien devota, y temía a Dios con toda su casa, Cornelio, y daba mucha ofrenda a los pobres, hermanos. Él puede ser un diácono ahí. En muchas iglesias pentecostales también podemos hallar un lugar rápido de usarlo. Tenía poder y autoridad, y era de gran significancia ese hombre, y era un hombre muy bueno, y era muy devota al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hermanos. Así es que Dios no lo dejó irse con hambre. Así es que el Señor lo mandó por Pedro para que subiera. Así es que mientras que Pedro estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre todos aquellos que oían la palabra. Aquí es donde se pone bien específico. Y ellos que eran de la circuncisión, que estaban asombrados, que sobre los gentiles, hermano. O en otras palabras, Joel dice que era sobre toda carne, pero sabemos que figurativamente, pero no creemos que va a ser sobre toda carne. Pero estos judíos, hermanos, estaban asombrados que los gentiles también fueron derramados el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Cómo sabían ellos? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo está caído? ¿Cómo pueden saber aquellos que recibieron el Espíritu Santo? Versículo 46. Recuerda que Cornelio era un oficial del ejército romano, hermanos. Era parte la fuerza militante que estaba sobre Israel. Y de una manera la mano de Dios penetró ese militar, hermanos, y traspasó y alcanzó un hombre. Él creía en el Dios de Pedro, hermanos. Ellos no lo pelearon a él, él no tuvo que pelear con ellos. Pero él no era un judío, hermanos. Y no llegó a Israel creyendo en el Dios de Israel. Yo no creo. Él estaba ahí por trabajo, Cornelio. Y los que vinieron a Pedro reconocieron que él había recibido el Espíritu Santo. ¿Qué fue la respuesta de Pedro? Entonces Pedro responde: ¿quién puede prevenir agua aquí, hermanos? Y les ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Yo llamo a Cornelio un hombre olvidado de la Biblia, hermanos. No lo escuches a él que está predicando. Un hombre predicado popular en los rangos pentecostales. Pero este hombre tiene más evidencia, hermanos, a los gentiles. Del Hechos 2:38, sobre cualquier otra persona en el libro de Hechos, es Cornelio. Porque aquí está un hombre, hermanos, que está tan devoto a Dios, pero no todavía estaba salvo. Y Dios va a los extremos medidas, hermanos, de mandarle un ángel que fuera a agarrar a Pedro para que Pedro viniera y predicase el evangelio y los mandamientos de la palabra, para que Dios no estuviera en violación de su palabra, para que el Señor derramara su espíritu sobre los primeros gentiles, hermano. Pero Pedro no se detuvo ahí. Les ordenó que se bautizaran, hermanos.
les ordenó que se bautizaran en el nombre del Señor Jesucristo. Los ordenó, hermanos. Esta es la razón por la cual Cornelio es el hombre olvidado en la Biblia. ¿Tú no ves donde su vida mejoró? ¿Vida natural? ¿O su devoción? ¿No ves con donde nunca fue mencionado que su vida aumentó? ¿Qué fueron las únicas dos cosas que Cornelio y su casa hicieron después de que Pedro se hicieron, antes de que no habían hecho antes de que Pedro llegara? La única cosa que se ve ahí fue que recibieron el Espíritu Santo como evidencia de hablar en otras lenguas. Así los 7 sabían que lo habían recibido y fueron bautizados por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, Pedro obviamente era sabio en llevarse a los 6 para cubrirse, porque ellos también lo vieron y lo experienciaron. Pero después, cuando él regresa a Cesarea, lo llaman los ancianos ahí y le dicen: ¿qué estás haciendo? Hechos capítulo 11, versículo 12. Pedro dice: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos a la casa de un varón que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que le puso sobre pie: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él hablará palabras por cuales serás salvo tú y toda tu casa. Toda tu casa. Serás. Esa palabra, de acuerdo a Pedro, cuando el ángel le dice a Cornelio: Pedro vendrá a decirte lo que debes de hacer o lo que es necesario para hacer. En su estado de ese momento, él no estaba en la iglesia, no estaba en la novia, dentro de la iglesia, el cuerpo, la novia de Cristo. No era salvo. Pero Pablo lo hizo muy claro en su discusión. Hechos 11:14 dice: él te hablará por palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Lo que sucedió después de que Pedro llegó a la casa de Cornelio, hermano, lo salvó. Y te hablarán palabras por cuales serás salvo tú y tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros en el principio. No hubo viento, no hubo lenguas de fuego. Y aún Pedro dijo: lo que ellos recibieron fue lo que cayó sobre Pedro también, como en el principio, hermanos, de acuerdo al griego. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizo en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas las cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora, aquí estamos, hermanos. Bueno, tenemos el exacto mismo Espíritu Santo. ¿Qué significa entonces creer en el Señor Jesucristo? Juan 7:37. El último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios aquí, hermanos. Note la dirección aquí. No dentro sino de por dentro hacia afuera. ¿Cómo puede salir ríos de agua si primero no entran? Ríos de agua viva. Si yo creo en Jesucristo, como la Escritura ha dicho, ha definido, la fe, y necesito la calificación que
lo que bíblicamente es describido como fe, entonces de mi interior correrán ríos de agua viva. El Dios no nos ha dado su espíritu para refrescarnos internamente, no nos ha dado para convertirnos en cisternas, nos dio su espíritu para ser una, una, una fuente del espíritu eterno fluyendo dentro de nosotros hacia afuera. Él, singular, Él que crea, singular, que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su singular, correrán ríos de agua viva. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo singular, desde mi interior, aquí dice desde mi hueco, dice aquí en el griego, o de lo más interno de mi ser, dice aquí la palabra interior, de mi interior, mi más interno ser, correrán ríos. Si es un interior vacío, hueco, ¿cómo pueden fluir ríos? Porque ha sido lleno ya por el Espíritu, para que pueda fluir por fuera, para afuera. Eso es el plan de Dios, que haga un fluir hacia afuera de nosotros. Y Juan, escribiendo aquí, después describió a nosotros cuando él estaba hablando. Y esto, venir a mí, tomar de mí. Y esto el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces toda esa discusión es tocante recibiendo el Espíritu. Pero Lucas reconoció lo que él estaba escribiendo, el Evangelio, así es que era mucho más allá después de que la iglesia nació, después de los 60 años después del nacimiento de la iglesia. Juan estaba escribiendo de un evento, una situación, una discusión, una declaración por Jesús que tomó lugar antes del cumplimiento de la iglesia. Juan explica en su lectura aquí en versículo 39, cuando habla aquí de su interior correrán ríos de agua viva. Eso no estaba disponible, hermanos, cuando Jesucristo lo habló. No importa qué tanto lo deseaba uno, porque Jesús no había sido crucificado, enterrado, resucitado y ascendido para que Él mandare el Espíritu Santo o derramar su Espíritu sobre nosotros. Gloria a Dios. Continuando este pensamiento un poco más allá, es muy importante. Hechos 15, Cornelio y su casa es discutido una vez más aquí. Porque la casa de Cornelio abrió las puertas, hermanos, para que los gentiles se inundaran. Había más gentiles, hermanos, que judíos en la iglesia. Entonces algunos que venían, Hechos 15:1, entonces unos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues no habían sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia de los apóstoles, y los ancianos refirieron a todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron a los apóstoles y ancianos para conocer desde este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que como... Y vamos una vez más, hermanos. Versículo 7 de Hechos 15. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió. No hace qué tanto tiempo allí, de capítulo 10 al capítulo 15, qué tanto tiempo pasó allí. Pero de acuerdo a Pedro, hubo un buen tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por la boca de mí, la palabra de mi boca, el evangelio creyesen. Y aquí es donde se pone, hermanos.
asombrante. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, hablando de los gentiles, lo mismo que a nosotros, en el mismo método y manera, hermanos. De nuevo vas a Romanos 8, 15 a 17, habla. Fueron dados el Espíritu Santo por el Espíritu, que por el Espíritu claman Abba Padre. Y el Espíritu con nuestro Espíritu hace testigo. Y Dios tomó, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, versículo 8 de Hechos 15. Si no cree lo que está diciendo aquí, lo mismo que nosotros. Vamos a ver aquí. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, como recibieron los judíos el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en la misma manera que lo recibieron en la casa de Cornelio. Subsecuentemente siguió todo esto aquí, hermanos, incluyendo Pablo, que era uno que perseguía a la iglesia. Él recibió el Espíritu Santo en la misma manera que ellos lo habían recibido. La misma manera. ¿Cómo lo sé? Pablo dijo, de gracias a Dios que yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Está hablando de una iglesia que había hablado en lenguas que salió fuera de orden divino, que hablaron mucho en lenguas. Estaba tratando de traer orden en la iglesia donde hablaban tanto lenguas. Y aunque él estaba arreglando, poniendo orden, corrigiendo, y él dice a ellos, oye, yo doy gracias a Dios que yo hablo más lenguas que todos ustedes. La última parte de ese capítulo dice, no prohíbas hablar en lenguas, dice. Es que Dios no puso ninguna diferencia entre nosotros y ellos, pero dijo, purificando sus corazones por fe. Si regresas al capítulo 11, dice la misma cosa, hermanos. Ahí. Que ellos no resistieron a Dios porque obviamente Dios se probó en el corazón de aquellos que creyeron en Él. ¿Y cómo saben que creyeron en Él? Porque Dios les dio el Espíritu Santo como creyeron, como nosotros lo recibimos al igual. En Hechos capítulo 19 tenemos una diferente, más discípulos de Juan que estaban en Éfesos. Hechos 19:1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos que hay un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó bautismo de arrepentimiento, diciendo, el pueblo que creyese de aquel que vendrá después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, hermanos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Noten, son discípulos de Juan. Ellos lo confesaron aquí. Pablo, les dice, ¿han recibido el Espíritu Santo desde que creyesen? Y ellos dijeron, aunque somos creyentes, no hemos oído que haya un Espíritu Santo. Nadie le había predicado esto, estaban ignorantes de la existencia de esto, como Cornelio, hermanos. Y les dijo entonces, ¿con qué bautismo fueron bautizados si no sabes del Espíritu Santo? Y ellos dijeron, al bautismo de Juan, que era 3 años, preexistente, y acabó por Juan 3 años antes de que el Espíritu Santo se derramaría. Así es que si solo conocieron el bautismo de Juan, no conocían Dios el bautismo del nombre de Jesús, ni el recibir el Espíritu Santo. Y cuando oyeron estos, ellos le dijeron, ya estamos bautizados, Pablo. Cuando escucharon ellos estos hermanos, fueron bautizados, versículo 5 de Hechos 19. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y habiéndoles impuesto las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Así es que la parte importante de esto es que las lenguas no es solamente una señal, pero es la externa evidencia inicial que alguien ha sido renacido de nuevo del Espíritu. No puedes orar sobrenatural sin el Espíritu Santo. No puedes, tienes que tener el Espíritu Santo y habitando en ti. Y tienes que estar gobernándote si vas a orar sobrenaturalmente. ¿Cómo lo sé? Porque Santiago dice eso. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de él es vana. En Santiago 3 continúa esto: hermano mío, no hagáis maestros de muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también en refinar el cuerpo. Aquí ponemos freno a nuestra boca de los caballos para que nos obedezcan. Vamos a regresar de nuevo al versículo 2. Está hablando aquí de la lengua. Versículo 3. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón de donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, hermanos. Y la lengua es un fuego, el mundo de maldad. La lengua es una puesta también en vosotros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y han sido domadas por la naturaleza humana. Cada tipo de bestia y seres del mar es domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no se puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios el Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la huerta higuera producir aceitunas o la vid higos? Y también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esta es una cosa asombrante aquí. No tengo tiempo para enfocarme en esta lección, pero mire, merece bastante atención lo que acabo de leer. Pero te voy a decir esto. Voy a decir unas cosas de aquí. En Santiago 1:26, si el hombre no refrena su boca, su religión es vana. Y también dice que si un hombre no ofende no en palabra, y puede prevenir y refrenar su cuerpo entero. Si puedo refrenar mi cuerpo, eso comprueba. Si puedo refrenar, mi lengua, y refrenar mi lengua, significa y simboliza que he sido dado poder para dominarlo. Así como las naves son controladas, o los caballos son controlados por el timón, o los caballos son dirigidos. Todo esto es necesario. Entonces, ¿quién es el que refrena la boca, la lengua? Dios tiene un principio. Cuando el Señor establece algo, el Señor siempre empieza con lo más dificultoso, para probar que Él puede hacer lo demás. La primera congregación fueron 2 a 3 millones. Él se puede tratar con familias, con una congregación de 2 o 3 millones o 4 millones de personas en Egipcio, los judíos israelitas. Dios, hermano, comprobó que Él podía dirigir a una congregación entera, como un cierto cuerpo,
solo cuerpo, empezando con un extremo grande y mostrándose que Él puede con lo demás, con reconociendo que Él y Él solo tenía poder sobre este cuerpo para enforzarnos y empoderarnos para poder ayudarnos a refrenar nuestra boca, la lengua del lo más duro de refrenar, hermanos, que los humanos refrenemos. Y Él lo hizo. Nos refrenamos hacia Él y Él toma esa lengua y habla lenguajes que nunca hemos oído. Es un milagro sobrenatural, pero no se detiene ahí con las lenguas, hermanos. Mucha gente quiere devaluar el propósito de hablar en lenguas en nuestra vida. Cuando estoy orando en lenguas alabando en lenguas, estoy practicando el Señor Jesucristo. Teniendo dominio sobre mi cuerpo. Para que yo pueda hablar en lenguas, tengo que rendirme a mí, mi voluntad a Dios. Y mientras que estoy practicando por el Espíritu, inclinándome a la voluntad de Dios, ese mismo poder, ese mismo principio que trabaja por mí hablando en lenguas, es capaz de refrenar mi cuerpo entero. Tengo que continuar, pero la sumisión a la voluntad de Dios solo puede ser hecha por el Espíritu, hermanos. No puedo refrenar mis miembros, no puedo refrenar mi lengua. Quizás quiero hacerlo, pero Pablo dice, yo quiero hacer el bien y no puedo, y lo que no debo hacer sí lo hago. Él sabía que tenía la voluntad de hacerlo, pero no podía hacer que su voluntad se cumpliera, de querer hacer el bien. Usted y yo tenemos la habilidad de escoger hacer, pero no tenemos el poder o la autoridad para hacerlo. 1 Corintios 12:7. La manifestación del Espíritu es dada a todo hombre para ganancia. Pero cada uno se les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque esta es dada por el Espíritu, palabra, sabiduría, otras palabras, lo que está hablando aquí en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno se les da la manifestación del Espíritu para provecho, que nos aprovecha. Una interpretación dice esto: a cada uno se les ha dado la manifestación del Espíritu Santo de un punto sentido de ganancia o de provecho. No puede ser un provecho para mí, para otros, si primero no puede ser algo de provecho al reino de Dios a otros, si primero yo no es de provecho para mí personalmente. Tengo que llegar al lugar donde rindo mi voluntad. Estando yendo del Espíritu Santo, no me hace un caballo, sino que siempre estoy rendido, inclinado a la voluntad de Él, como un caballo se rinde a la voluntad de su maestro. Lo mismo nosotros. Finalmente, pero a cada uno de nosotros les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque es importante este versículo que acabamos de leer en 1 Corintios 12:7. Porque no puedes tener un don del Espíritu sin antes recibir el Espíritu. Para comprobar que alguien tiene el don del Espíritu, significa que recibieron el Espíritu. ¿Y cómo pueden saberlo, hermanos? ¿Cómo pueden saber, hermanos, que el Espíritu Santo ha venido sobre ellos oyendo la voz del Espíritu? El viento. 1 Corintios 14:2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. En estas palabras está hablando aquí, hermanos, de cuando uno está en oración, hablando en el Espíritu, la mente está sin fruto, no es fructuosa. Ciertamente uno da gracias bien, pero en el Espíritu Santo de Dios, pero las otras personas no son edificadas en esto.
Entonces, hablando en lenguas es de acuerdo a lo que pasa cuando uno ora entre Jesús y usted solo en oración. No edifica a otros esto. De acuerdo a Corintios aquí, primera de Corintios, capítulo 14. Pero finalmente, entre todo esto, como hemos citado ya muchas otras cosas, después de muchas amonestaciones de Pablo, el hablar en lenguas, Pablo declara en qué lado de la discusión está él. Y dice Pablo: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos. Y al final del capítulo dice: algunos quieren profetizar y no prohíbas a uno profetizar y no prohíbas hablar en lenguas. Todo ese contexto está hablando de las cosas que suceden cuando el cuerpo se reúne juntos. Pero está hablando de usted y Jesús en tu oración con Él. Y todas estas cosas positivas que son disponibles a ti, están disponibles, hermanos, cuando dejas que el Espíritu de Dios ore por medio de ti en lenguas. De nuevo, en el nombre del Señor Jesucristo, yo desato sobre ti, sobre mí, el Espíritu de revelación y entendimiento en el conocimiento de Él, para que Él nos fortalezca a entender sus caminos y doblarnos a sus caminos, a su voluntad, para que de nuestro propio interior fluyan ríos de agua viva. Todo tipo imaginable de ministerio que fluya a nuestras personas, a nuestras almas, que tome lugar en nuestros espíritus, mientras que fluya de dentro de nosotros hacia afuera. En el nombre de Jesús, que así sea. Dios le bendiga y amén.